en los diferentes medios, como también en los centros comerciales. Podemos observar estos avisos que hablan sobre descuentos indicados en tanto por ciento, ¿no? Como también en las ofertas y en algunos datos estadísticos también podemos observar que el incremento del porcentaje en algún rubro. Bien, entonces esta semana hace referencia a los porcentajes. En algunos casos nos apresuramos a dar respuesta o interpretar de manera inadecuada los datos que nos presentan. Por eso es necesario primero comprender qué viene a ser el porcentaje o también el tanto por ciento. Entonces veamos la situación 1, ¿no? Que nos va a permitir un poco visualizar a qué hace referencia cuando hablamos de tanto por ciento. Dice lo siguiente: para comprender, realiza las siguientes actividades. A. En cada caso, colorea lo que se indica y escribe el tanto por ciento, la fracción o el decimal correspondiente. Bien, entonces, tenemos aquí una gráfica que que podemos visualizar que tiene 100 cuadraditos, ¿no? Estos 100 cuadraditos van a representar la totalidad y nos indica que debemos representar el 30%. Entonces, para representar un 30% en fracción, acuérdate que 30% está hablando de una totalidad de 100. Podríamos presentarlo de la siguiente manera, la gráfica, ¿no? De la siguiente manera, gráfica. Entonces voy a colorear el 30%. Si tengo acá 10 cuadraditos coloreados, vendría ya los otros 10 y tendría ya coloreado el 30%, que vendrían a ser 30 cuadraditos. ¿Y cuántos me quedan? Me quedarían 70, ¿no? Si podíamos sumar 30%, 30% más el 70%, nos tiene que dar, obviamente, el 100%. Entonces, como ya tengo aquí representado gráficamente el 30%, también lo podía presentar en una fracción. Y en una fracción yo encontraría que sería 30 sobre 100. Pero también aquí podemos simplificar, ¿no? Los ceros, y entonces tendría 3 sobre 10. ¿Qué sería 3 sobre 10? Pero también podría dividir este valor. 3 entre 10 no es más que recorrer la coma decimal y entonces tendríamos 0,30. Acuérdate, 0,30, que es similar al 30, ¿no es cierto? A la expresión 30%. Aquí también sería 30, solo que aquí lo expresas en decimal y aquí lo estás expresando en el tanto por ciento. Entonces, repito, ¿no? Cuando hablamos de la totalidad, ¿de qué cantidad estamos hablando? Estamos hablando del 100, ¿no? Del 100, del tanto por ciento referida a 100 unidades. En este caso, en esta gráfica que me está presentando, yo lo que tengo es la representación de fracción. Tengo la representación de fracción que sería 70 sobre 100. ¿Y qué significa 70 sobre 100? Significaría el 70%, ¿verdad? 70%. Expresado en fracción y simplificado tendría 7 décimos. Pero acuérdate que también podríamos dividir y expresar como decimal. 7 entre 10.
Y cada vez que dividimos 7 entre la unidad, seguido de ceros, de tantos ceros, no es otra cosa que recorrer la coma décima. Entonces sería 0,70. Acuérdate que esto es de manera similar la expresión. Acá tengo 70% y aquí tendría 0,70 expresado como decimal. Entonces, si ya tengo mis datos numéricos, podríamos sombrear, en este caso, 70%, que serían 70 cuadraditos. Y obviamente yo diría que toda esta parte significa el 70%. Esto significa el 70% y el resto, esto que queda, sería el 30%. Esto sería el 30%, ¿no? Este 30% vendría a ser, agregado a los 70, el 100%. Entonces siempre, ¿no? Que hablamos de tanto por ciento, hablamos de una totalidad de 100. Bien, de acuerdo con la actividad anterior, ¿qué puedes decirnos respecto al tanto por ciento? Entonces, denominamos tanto por ciento al número de partes que se toma en cuenta de una cierta cantidad que ha sido dividida en 100 partes iguales. Importante aquí, ¿no? 100 partes iguales. Esto es lo que debemos tomar en cuenta, ¿no? Cada vez que hablamos del tanto por ciento viene de 100. Bien. Situación 2. La situación 2 hace referencia y dice lo siguiente. El directivo de un equipo de fútbol encargó 3 banderas gigantes de distintos tamaños para colocarlas en el estadio. Para hacer la mediana, para hacer la mediana, se debe pintar el 50% de rojo y el 25% de azul y el 20% de verde y el 5% de amarillo. La bandera grande y la pequeña tienen la misma forma. Tienen la misma forma y diseño que la mediana, pero son de otro tamaño. Son de otro tamaño. Pregunta, ¿qué porcentaje de la superficie de la bandera grande se tiene que pintar de cada color? Entonces, aquí nos está hablando de la medida de porcentaje, pero si analizamos antes de graficar, tenemos acá 50%, el 25%, el 20% y el 5% sería la suma, en realidad el 100%, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos viene a decir? Que es la totalidad en este caso, de la bandera, ¿no? Que la totalidad de la superficie distribuida en porcentajes sería el 100%. Algo importante que debemos tomar en cuenta siempre, cada vez que trabajamos con datos de porcentaje, es importante ubicarnos que estamos hablando de 100 dividida en 100 unidades iguales. Bien, entonces, la mediana entonces tiene la siguiente proporción. Tiene el 50% de rojo, el 25% de azul, el 20% de verde y el 5% de amarillo. Nos dice que la grande y la mediana, ¿no? Tienen la misma forma, obvio, ¿no? Obvio, son rectangulares. Entonces, si tienen la misma forma, el mismo tamaño, diré, tamaños diferentes, cuando se habla de términos de porcentaje, siempre mantendrá, ¿no? Mantendrá la misma proporción, cual fuera la medida, ¿no? Imaginemos, ¿no? Imaginemos que acá tenemos un valor de medida, de largo y el ancho,
Igual aquí tendríamos el largo y también el ancho. Igual en la grande. Vamos a eh, obtener siempre, ¿qué cosa? Que la proporción se va a mantener. Cual fuera el número, siempre será la mitad, 50%. Tanto en la mediana como en la pequeña. Y el que se presente, siempre la proporción va a mantener, ¿no? De cualquier valor que fuera, de cualquier valor que nosotros le pusiéramos a nuestra, en este caso, a las banderas. Entonces, respondamos a la pregunta. Dice, ¿qué porcentaje de la superficie de la bandera grande se tiene que pintar de cada color? Entonces, ya tenemos acá las tres proporciones. Tenemos la bandera grande, la mediana y la pequeña. Y cuando hablamos de proporciones, siempre va a ser que para la bandera grande va a mantener siempre la misma proporción, ¿no? 50%, ya dijimos cualquiera que fuera que la medida, ¿no? Cualquiera que fuera la medida siempre mantendrá el 50%, el 25%, el 20% y el 5%. Entonces, respondemos. Para la bandera grande se debe pintar el 50% de rojo, el 25% de azul, el 20% de verde y el 5% de amarillo. Entonces, jóvenes, haciendo como una retro, podemos indicar, pues, cuando hablamos de porcentajes, hablamos de la unidad de 100, ¿no? De la unidad de 100. Bien, entonces, hasta aquí, espero que sea de